Muy buenas tardes. Llegamos hoy a la clase séptima de nuestro curso, el Concilio I de Nicea y la fe trinitario-cristológica de la Iglesia. En la clase pasada presentamos un panorama sintético de esas luchas doctrinales que durante 50 años se sucedieron entre el Concilio I de Nicea y el Concilio I de Constantinopla. Y en esta clase y en la próxima presentaremos dos facetas históricas complementarias de eso que, por ser el tema doctrinal, es lo que directamente hace alusión a nuestro asunto, la fe trinitario-cristológica de la Iglesia. Hoy veremos el aspecto de la intervención de la autoridad política en esas polémicas, en esas luchas, en ese conflicto entre la verdad y el error. Y en la clase próxima veremos algunas personalidades destacadas en la defensa y la transmisión de la verdad revelada. Y fundamentalmente los dos grandes adalides de la verdad fundamental de la divinidad del Hijo y de su consubstancialidad con el Padre, a saber, San Atanasio y Ocio de Córdoba. Y a través de ellos aparecerán otras figuras del siglo IV. Hoy vemos las figuras de la política, la clase próxima las figuras del episcopado, para perfilar el contexto histórico, la realidad histórica vital de esas luchas doctrinales que atraviesan el siglo IV de la era cristiana, entre los dos primeros grandes concilios ecuménicos. Cuando hablamos de la autoridad política, acá estamos hablando de la autoridad imperial romana. Nos encontramos en el siglo IV, en la historia del orbe romano, el siglo IV de la era cristiana. En la clase vamos a tratar primero del marco histórico, en general y en particular, y luego veremos Constantino y el Concilio I de Nicea, luego los hijos de Constantino, es decir, Constantino II, Constante y Constancio II, y luego entre la muerte de Constancio II y el imperio de Teodosio. Pero para introducirnos en la clase quiero leer la nota 664, que está en la página 314 de la obra de Monseñor Ruta, La Trinidad, revelación y conocimiento del misterio. La nota dice así: escribe Ocio: he confesado a Cristo en la persecución que Maximiano, vuestro abuelo, suscitó contra la Iglesia. Si vos queréis renovarla, me encontraréis dispuesto a sufrirlo todo antes que traicionar la verdad y derramar la sangre del inocente consintiendo en su condena. Yo no me he conmovido ni con vuestras cartas ni con vuestras amenazas. Es inútil continuarlas. Esta carta de Ocio está dirigida al emperador Constancio. Y sigue así: no os comprometáis más, os conjuro. Recordad que sois un hombre mortal. Temed el día del juicio. No os inmiscuyáis en los asuntos eclesiásticos. No prescribáis nada al respecto. Aprended más bien de nosotros lo que debéis creer. Dios os ha dado el gobierno del imperio y a nosotros el de la Iglesia.
Quien ose atentar contra nuestra autoridad se opone al orden de Dios. Guardaos de haceros culpable de un gran crimen, usurpando la autoridad de la Iglesia. Se nos ha ordenado dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No nos está permitido atribuirnos la autoridad imperial, vos tampoco tenéis poder alguno en el ministerio de las cosas santas. He aquí cuanto he considerado un deber escribiros, deseoso como estoy de vuestra salvación. Esta es la respuesta que tengo que dar a vuestras cartas. Yo no comulgaré con los arrianos, al contrario, anatematizo su herejía. Tampoco firmaré la condena de Atanasio, cuya inocencia hemos reconocido con la Iglesia de Roma y con todo un concilio. Vos la habéis reconocido también cuando lo habéis vuelto a llamar y le habéis permitido volver con honor a su provincia y entrar de nuevo a gobernar a su Iglesia. ¿De dónde, pues, viene este cambio? Hasta allí el texto de la carta de Ocio, y la nota continúa de la siguiente manera. Tilmón dice de esta carta: nada hay más grande, nada más sabio, nada más generoso, en una palabra, nada tan episcopal. Esta parte de la nota la comenté la clase pasada. Quise empezar nuestra clase de hoy por este texto, porque ciertamente nos pone de lleno en la auténtica atmósfera del conflicto que vamos a presentar hoy, que ya no es el conflicto doctrinal, sino, como lo dice aquí muy bien la carta de Ocio, el conflicto entre dos esferas de autoridad, que Ocio, como todo cristiano, distingue claramente la autoridad eclesial y la autoridad civil. Le dice al emperador: os ha sido dado el imperio y nosotros no pretendemos tener esa autoridad. Pero la autoridad apostólica la tenemos nosotros. De modo que cuando se trata de la doctrina de la verdad de la fe, aprended de lo que nosotros enseñamos. Más aún, dice algo de una extraordinaria profundidad y belleza a la vez. Que esto que le está escribiendo lo escribe deseoso como está de su salvación. Es decir, el manifestarle la verdad a la que tiene que ceñir su conducta es algo que él, como obispo, tiene el deber de hacer en orden a preservar su alma para la salvación eterna. Es decir, cumple con su misión de pastor, de obispo. El panorama general de lo que vamos a presentar es sencillo. Hay un primer momento que podríamos llamar la época de Constantino y de sus hijos. Y en ese primer momento lo que va a prevalecer ya en el último tramo del imperio de Constantino I y durante el imperio de sus hijos primero, en el oriente con toda claridad y después en todo el imperio, es la actitud que podríamos llamar de oposición a los homoousios de Nicea, de persecución de los defensores de los homoousios de Nicea y de apoyo a las otras facciones. En algún momento a los homoiusianos y en otros momentos inclusive a los homeos, sin más. Es decir, a los acasianos, de los que hablamos la clase pasada.
Aquí las dos figuras dominantes son Constantino I y luego su sucesor en el Oriente, que es Constancio II. Si ustedes van al esquema que les he repartido, en el punto 3 tienen las fechas del imperio de cada uno de los tres hijos, ¿no? Constantino II, Constante y Constancio II. Constantino II y Constante se reparten el occidente imperial y Constancio II gobernará el oriente. Eso a partir del 337. A partir del 340, Constante queda él solo en todo el occidente, ¿sí? O sea que entre el 340 y el 350, que es la muerte de Constante, Constante impera en todo el occidente, ¿eh? Esa sucesión de concilios orientales que proveen fórmulas que todas ellas omiten el homoousios de Nicea, lo que hemos visto en la clase pasada, toda esa sucesión de concilios, lo pueden ver en la segunda hoja del esquema de la clase pasada, desde el concilio de Tiro del 335, todavía bajo Constantino I, que rehabilita a Arrio y depone y destierra a Atanasio de su sede alejandrina, hasta podemos situarnos a la altura del 359, concilio de Rímini, concilio de Seleucia y el concilio de Constantinopla del 360, inclusive toda esa sucesión de concilios con fórmulas homoiusianas, con fórmulas homeas, pero siempre concilios anti-homoousianos, es decir, que evitan constantemente el homoousios del primer concilio de Nicea, se suceden los concilios orientales, digo, bajo el imperio de Constancio II. Muerto Constancio II en el 361, tenemos, después de un breve interregno complejo, el imperio de Juliano el Apóstata, entre el 361 y el 363. Acá ya tenemos resulta difícil decir una época para imperio tan breve, pero tenemos una política claramente distinta. No ya una política de emperadores que promueven el cristianismo, pero que promoviendo el cristianismo y apoyándolo, desarrollan políticas que intervienen en la oposición entre las facciones doctrinales, favoreciendo ampliamente a las facciones heterodoxas o directamente heréticas, sino que tenemos un emperador francamente anticristiano, cuyo proyecto es restaurar el carácter integralmente pagano del orbe romano. Nos vamos a tener brevemente en ese periodo porque es interesante ver qué coordenadas desarrolla, qué mentalidad despliega el imperio de Julián. Y luego viene la última época, a partir del 363 hasta el 375, hemos tomado aquí, podemos tomar el 378, ya que sería el comienzo del imperio de Teodosio I, en que se sucederán emperadores en general ortodoxos y que tenderán a favorecer la ortodoxia, ¿sí? Si uno quiere hacer un panorama general, esta sería la situación. Primero tenemos un gobierno imperial que promueve el cristianismo. Ya voy a explicar brevemente qué quiero decir con esto de promueve el cristianismo, porque no se trata de un régimen propiamente cristiano.
que se establecerá recién con Teodosio, sino que se trata de un régimen que favorece al cristianismo, pero en consistencia con el paganismo. Un paganismo al que se le ponen ciertas cortapisas, pero que es religión lícita dentro del imperio. Después tenemos el intento de restauración pagana, fuertemente anticristiano, de Juliano. Y luego ya vienen los emperadores que, en general, podemos decir, tenderán a favorecer a la ortodoxia cristiana. Y eso se afianzará a partir de Teodosio, de Graciano y Teodosio. Bien. Pero antes de entrar en el desarrollo de esto, de esta línea histórica, quiero hacer una breve introducción, porque cualquiera que se ponga a leer de este tema tiene que estar prevenido contra ciertos errores que son bastante comunes en la historiografía que trata del asunto. Si hay algo que ha sido objeto de manipulación ideológica por parte de la historiografía, desde el siglo XVIII hasta el presente, es el Concilio I de Nicea y la situación religiosa del siglo IV de la era cristiana. Hemos hablado de esto en la primera clase, pero ahora lo tenemos que recordar y retomar. Porque esa manipulación ideológica tiene autores de diversa procedencia y de diverso talante. Por supuesto, los racionalistas, iluministas, que pretenden reducirlo todo a un conflicto de poder, en el cual el poder fáctico político es el que político económico es el que lo decide todo, lo define todo y resuelve todas las cuestiones, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta a los historiadores de la Iglesia del mundo protestante, que ya para el siglo XIX también tienen fuerte tendencia racionalista. Estos suelen hacer análisis más finos del proceso histórico, pero esos análisis, no por finos y minuciosos, están despojados de prejuicios ideológicos. Al contrario, podríamos decir que los prejuicios ideológicos se hacen todavía más venenosos porque van cargados de una erudición precisa sobre el tema. Es el caso de Harnack, por ejemplo, en su historia de los dogmas cristianos. Pero para dar un panorama sencillo de este asunto, yo quiero presentar 4 errores que han de ser evitados en esta materia. Primero, el politicismo, puse. Y con eso me refiero a la tesis según la cual las determinaciones políticas son los que decide y define la historia. Sin más. ¿Está claro? La política es la que hace y construye la historia. Obviamente que ahí habría que empezar por preguntar qué significa política, ¿no? Al que sostenga esto. ¿Y qué quiere decir con política? Pero si con la política se refiere al gobierno humano de las cosas humanas, ya empezamos con un problema. Porque ese politicismo es un error desde la raíz. Porque está haciendo a los hombres señores de la historia, cuando el único señor de la historia es el Dios viviente. ¿Está claro lo que digo? El problema fundamental del politicismo es desconocer, primero que nada, que la política como actividad humana hay que ubicarla en orden de las causas segundas. Hay un problema de carácter metafísico, ¿está claro? No de las causas primeras. La política no es causa primera de nada, porque la política, siendo acción humana, está siempre en el orden de las causas segundas. Bien. Pero además está desconociendo otra cosa que es fundamental y que aún autores
de mentalidad positivista como Fustel de Coulanges en el siglo XIX. Llegan a advertir con lucidez. Y es que, lejos de depender la religión de la política en el orden de la naturaleza humana, el orden es exactamente el inverso. Es la política la que depende de la religión. Recordemos que Fustel de Coulanges, en su tesis sobre la ciudad antigua, lo que presenta es la idea de que la forma de organización política depende de la sociedad, de la estructura de la sociedad. Y la estructura de la sociedad depende de la religión. Y eso es un orden que obedece a la naturaleza humana, porque de la manera en que el hombre se relaciona con lo absoluto depende la manera que el hombre se relaciona con los otros hombres socialmente y de la manera en que los hombres crean que deben gobernar a otros hombres y en orden a qué fin deben gobernarlos. Esto es clarísimo. De manera que quien invierta el orden de las causas y crea que la política es la raíz de todo, está totalmente equivocado. En realidad, eso es una proyección de la mentalidad revolucionaria, que a través del poder político quiere construirlo todo. ¿Se entiende? La mentalidad de la revolución, que cree que la política es el poder absoluto, ¿no?, que ponen en el hombre como autocreador, como creador de sí mismo y de todo lo humano, ¿no?, como el que se crea a sí mismo, ese error garrafal, idolátrico y perverso es el que se proyecta en esta tesis que llamamos politicismo. Bien, que desconoce, insisto, el orden natural de las propiedades humanas, que se puede descubrir aún filosóficamente. Un segundo error es el del liberalismo laicista, porque en muchas descripciones y aproximaciones historiográficas al tema que tenemos que considerar hoy, lo que prevalece es un presupuesto según el cual siempre que la autoridad política interviene en temas o en cuestiones de orden religioso, eso está mal. Porque la religión tiene que desarrollarse en absoluta libertad sin que la autoridad civil tenga arte o parte alguna en el asunto. ¿Se entiende? Se presume, aunque no se lo exponga explícitamente, una suerte de principio que sería cualquier intervención de la autoridad política en la esfera religiosa es mala. Uno podría pensar que las palabras que leí de entrada de Ocio de Córdoba están diciendo eso, y no están diciendo eso de ninguna manera. A Ocio de Córdoba jamás se le pasó por la cabeza que la autoridad política no tuviera ninguna responsabilidad en la esfera religiosa. Lo que está diciendo Ocio es que la autoridad política debe cumplir con su responsabilidad, no usurpar las prerrogativas que le corresponden a la autoridad apostólica. Ahí está, además, lo que podemos llamar la novedad cristiana en esta materia. El distinguir esencialmente dos órdenes de autoridad que deben cooperar sin usurparse mutuamente y sin invadir su esfera propia, es decir, la autoridad civil y la autoridad eclesial. Ambas originadas y fundadas en Dios mismo. La una por el orden natural, la otra sobrenaturalmente instituida por el misterio de Jesucristo el Señor. Y que deben coordinarse en algunas materias, en otras subordinarse la una a la otra recíprocamente, según el asunto de que se trata. Y ahí tenemos toda la complejidad de la relación adecuada entre la autoridad civil y la autoridad eclesiástica. Pero de ninguna manera se presume que estas autoridades no deban cooperar al mismo y único fin. No, eso sí que no. No se presume el error laicista, que significaría que la autoridad civil tiene que ser totalmente prescindente en materia religiosa, como si eso fuese posible, además. En realidad, dada la verdad primera que recordé y que ejemplifiqué con la tesis de Fustel de Coulanges,
esto segundo es imposible. Es decir, esa presunta prescindencia absoluta no existe nunca, porque cualquier organización de la autoridad política incidirá de alguna manera en la vida religiosa del pueblo gobernado por esa autoridad, positiva o negativamente. Un tercer error es el reduccionismo antirreligioso. Aquí ya entramos en una esfera de pensamiento que también existen muchos autores que abordan esta temática, especialmente cuando lo hacen con animadversión contra el cristianismo y contra la tradición cristiana. Aquí entramos ya en un error según el cual lo religioso es algo totalmente artificioso en la vida de los hombres y de los pueblos. Es una cosa, en el fondo, negativa, en el fondo desgraciada, y que no tiene entidad real alguna. Es una ficción ideológica, diría el marxista, ¿sí? Pero lo decían también ya los iluministas de fines del siglo XVII. Es nada más que una invención humana para ejercer poder. De manera tal que cualquier hecho o fenómeno religioso hay que explicarlo por otras cosas. Hay que explicarlo económicamente, hay que explicarlo sociológicamente, hay que explicarlo políticamente, pero nunca religiosamente. Ahora, si usted suprime el hecho de la religión y de la religiosidad humana y quiere abordar un hecho religioso partiendo de allí, evidentemente lo que va a hacer es desfigurarlo aún en la descripción de los hechos, porque las categorías que use para exponer los hechos y para analizarlos más todavía serán categorías totalmente inadecuadas a lo que se pretende estudiar. En realidad, a los que así piensan se les escapa el objeto. Podemos decir realmente que no saben de lo que hablan. No saben de lo que hablan. Advierte que, como en este caso el objeto implica la fe, porque acá las disputas son sobre el misterio revelado, con cierta religiosidad, aunque fuese natural, podría alguien aproximarse a los hechos por analogía y desde fuera, pero tampoco comprenderlos auténticamente, porque le escapa el dato revelado, que es el quicio de todas las discusiones que presentamos en la clase pasada. Se pueden encontrar múltiples analogías para describir la situación de los que, careciendo de toda religiosidad auténtica, pretenden estudiar estos hechos, ¿no? Pero es como quien quisiese, pongamos un ejemplo sencillo, relatar un partido de fútbol sin tener la menor idea de lo que es el juego y sin tener el menor conocimiento real de qué consiste el juego. ¿Y cómo lo relatará? Y lo relatará de manera tal que le pasará por alto todo lo que es propio del juego, ¿no? Hablará de cosas extrínsecas, ¿no?, que es lo único que puede percibir, porque como el juego lo desconoce por completo, no entiende nada de lo que se trata. Bien. Pero de esto hay mucha literatura, ¿eh? De este tipo hay literatura en cantidad. Y el último error es el naturalismo racionalista, que está asociado a esto que acabo de decir. Sí, si usted parte del prejuicio de que no existe nada de orden sobrenatural, cuando enfrenta la historia de la Iglesia, la tiene que reducir a su mezquina idea de lo que es la naturaleza humana, y se acabó. Y todos serán conflictos entre hombres por motivaciones puramente humanas, y nada más que eso. Ahora bien, si usted describe así el siglo IV, desaparece el siglo IV. El siglo IV de la era cristiana. El siglo del Concilio I de Nicea y del Concilio I de Constantinopla, y de esas apasionadas luchas en torno a la verdad que hemos visto desarrollarse en la clase anterior. Pasemos ahora al marco histórico para entender un poco la actitud de los emperadores en esta materia. Porque uno dice, bueno, Constantino I tuvo tal actitud, Constancio II tuvo tal actitud. Pero para entender esas actitudes hay que ponerlas en un contexto, en un marco histórico. Primero que nada,
se ha hablado de la religión y de la política en general. Y el primer marco que hay que tener en cuenta es que la vida política a lo largo de toda la historia humana está estrechamente ligada a la religión. Cualquiera que no entienda eso no puede entender nada de la historia humana, ¿sí? Ni el antiguo Egipto faraónico, ni el antiguo Sumer, ni la historia de la antigua China, ni la historia de los aztecas, ni nada, nada de nada. ¿Está claro? No se entiende nada. Bien. Obviamente eso es un marco muy remoto, pero hay que tenerlo en cuenta. Si uno quiere hablar de religión y política en el orbe romano, bueno, tiene que partir de la tradición romana, ¿no? No estamos ya en el orbe romano clásico, estamos en el IV siglo del orbe romano que coexiste con el hecho cristiano. Tampoco estamos estamos en la última etapa de la historia de Roma, digamos así, que es la que suele llamarse del imperio, o más precisamente del principado, ¿verdad? No estamos ni en la monarquía romana ni en la Libera República, sino en el régimen del principado. Más aún, estamos en la fase del final del principado, ¿no? Porque el principado empieza siendo principado propiamente dicho, con Augusto lo es hasta comienzos del siglo III, podríamos decir, en su estructura institucional, con altos y bajos, pero se conserva hasta la época de los Severos y de Caracalla, ¿no? Más o menos se conserva lo que podemos llamar la estructura creada por Augusto. Después ya empieza lo que se llama el dominado, que atraviesa todo el siglo III, y desde comienzo del siglo IV ya se va configurando otro régimen imperial, que es lo que se llama el despotado. Bien, es un régimen en el cual tiene un influjo notable la concepción de la monarquía helenística. Advirtamos que el traslado de la sede imperial a Bizanción, convertida en Constantinopla, es solamente un signo de esto, ¿no? De esta transformación que sufre lo que podríamos llamar la noción misma de la autoridad del príncipe. Pero a lo largo de estas etapas hay algo que permanece. Sin ese trasfondo no podemos entender lo que sucede en el siglo IV. En lo que podemos llamar la tradición romana en su conjunto, tenemos el principio de que la res sacra atraviesa tanto la res privata como la res pública, de manera tal que la autoridad pública también está involucrada en el culto a la divinidad y tiene obligación de hacerlo en nombre de toda la comunidad política, o sea, de la res pública. En el caso del régimen del Principado del Imperio, tendríamos que remontarnos a Augusto, ¿no? Y al hecho de que a partir de Augusto la figura del princeps va a asumir la condición de summus pontifex, es decir, de sumo pontífice. Ese era el título del que presidía como magistrado sacro el colegio de sacerdotes llamados pontífices en Roma, que era el colegio sacerdotal más importante de todos, el de mayor prestigio de todos los colegios sacerdotales. Son las agrupaciones de sacerdotes que están destinados a cierta misión religiosa particular en la Roma antigua, claro, en la Roma pagana, entiéndase. Es un título que viene de la religiosidad romana pagana. Es claro esto que digo, ¿no? Ese título lo van a tener los emperadores desde Augusto en adelante. ¿Y por qué Augusto reserva esa condición de summus pontifex para el princeps? Porque el princeps va a ser el que presida, en su condición de tal, todo el culto que la res pública tributa como tal, como comunidad políticamente organizada, a los dioses de Roma. Bien.
Esto implica que es responsabilidad del príncipe velar por el desarrollo del culto, por la normal ejecución de las acciones cultuales, perseguir los delitos contra lo sacro. Entonces son responsabilidades de la autoridad pública, está claro. Perseguir los delitos contra lo sacro, contra el orden sacro. Y fomentar el recto culto. ¿Se ve? Esto no es algo que se le ocurra a Constantino porque quiere transformar religiosamente el imperio, ¿no? Es algo que forma, por eso digo que el marco histórico es importante para entender la situación real, ¿no? Es algo que viene de siglos, es una mentalidad afianzada, acendrada, dentro de la cual se mueve una figura como Constantino I, que seguirá siendo sumus pontifex. Ese título va a perecer precisamente en el siglo IV. Los dos primeros emperadores que ya no lo tienen son Graciano y Teodosio I, que van a sustituir el título de sumus pontifex por el título de inclitus pontifex. No sumo pontífice, sino pontífice ínclito. Ese cambio de denominación está asociado a lo que podemos llamar el fenómeno de cristianización institucional del orbe romano, que acontece fundamentalmente a partir de Teodosio y de sus inmediatos predecesores en parte. Pero fíjense que Constantino, como sumus pontífice, sigue siendo el que preside el culto pagano en el orbe romano, que no cesa bajo él. Ciertamente se desarrollará con algunas modificaciones, ¿sí? Hay prohibiciones inspiradas, podemos decir, en lo que llamé de entrada el favorecimiento o la promoción del cristianismo. La prohibición de ciertas acciones sacrificiales, la prohibición de ciertos juegos sacrificiales. Bien. Todo eso acontece ya bajo Constantino, ¿se entiende? Y por eso hablo de una política de promoción del cristianismo, pero sin que el culto pagano se extinga, desaparezca, sin que los templos paganos dejen de funcionar. Es muy difícil ponernos en la situación real de lo que es el imperio de Constantino desde hoy día. Con esto que acabo de bosquejar ya se ve la dificultad, ¿no? Porque no estamos ante un gobernante que piense como los gobernantes de hoy día, o que pueda moverse en el marco que existe en los gobiernos civiles hoy día, evidente, ¿no? Una cosa que es muy fácil para el historiador es reducir los hechos del pasado a su propia época. Es muy fácil, pero es el camino más breve al desastre total de la historia como disciplina, porque es la manera de no entender nunca jamás de qué se trataba lo que uno está estudiando. Y en este caso esto se aplica de manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque acá nos encontramos con cambios muy profundos desde aquella época hasta la actualidad de hoy día. Cuando se habla de Constantino, uno de los errores en que se incurre, eso ya dijimos en la primera clase, es pretender que Constantino hace del orbe romano un imperio cristiano, o que hace del cristianismo la religión oficial del orbe romano. Eso es
históricamente falso. Lo que sí hace Constantino, lo que sí hace el edicto famoso de Milán, o sea, el edicto que promulga Constantino en Milán, gemelo del que promulga su coemperador Licinio en Nicomedia, lo que hacen estos edictos es legalizar el culto cristiano y, por lo tanto, impedir la persecución contra el cristianismo como si el culto cristiano fuese un delito en el orbe romano. Esto es lo que hay que entender, ¿no? Queda incluido bajo la ley. Como está bajo la ley, también le compete a la autoridad civil tutelar el desarrollo de esas acciones de culto propias de los cristianos en lo que le compete, es decir, en lo que es el orden público. ¿Se ve? En lo que es la esfera de competencia de la autoridad civil. Por acá tenemos un título por el cual Constantino tiene derecho a intervenir en esas polémicas o en los disturbios que ocasionen socialmente esas polémicas. En convocar a los obispos a concilio, como hemos dicho, los convoca para que se reúnan y resuelvan lo que tienen que resolver. Si él interviniese en las discusiones doctrinales, ahí es donde estaría usurpando, como le dice acá Ocio a Constancio II, la autoridad de los obispos. Pero si él lo que hace es proveerles medios de transporte para que se reúnan en Nicea, no está saliendo de su esfera de autoridad, está promoviendo una actividad que es propia de la Iglesia cristiana, que tiene importancia en el orbe que él gobierna, para que los obispos puedan congregarse y hacer su tarea, su labor. Bien. Acá es donde, fíjense, si esto que estoy diciendo lo comparan con los errores contra los que previne de entrada, advertirán que desde esos errores esto quedaría completamente distorsionado, ¿no? Esto que acabo de decir. Simplemente Constantino hace el concilio. Constantino no hace el concilio. De hecho, la idea del concilio ni siquiera puede proceder de Constantino, ¿sí? Y cuando uno habla de Constantino, tiene que tener en cuenta los consejeros que tiene, que son miembros de la Iglesia, como decíamos, ¿no? El caso de Ocio o el caso de Eusebio de Nicomedia. Y ahí ya tenemos planteado el problema. Porque si sus consejeros principales son, por un lado, Ocio de Córdoba y por otro, Eusebio de Nicomedia, que será un partidario firme de Arrió, mientras que Ocio será el introductor del homoousios en el símbolo de Nicea, tenemos ya ahí el problema. El problema no viene directamente de Constantino, podríamos decir, viene de un conflicto que está dentro de la Iglesia. ¿Se advierte? Cuando he puesto acá entre Constantino y Teodosio, lo que quiero recordarles, la religión y la política entre Constantino y Teodosio, es que el fenómeno de cristianización institucional del orbe romano se dará primariamente a partir de Teodosio, ¿está claro? Con antecedentes en los imperios anteriores del siglo IV, desde Constantino adelante, pero sin que se llegue a qué cosa, a lo que hace Teodosio, es decir, establecer la religión cristiana, tal cual la profesan Dámaso en Roma y Pedro en Alejandría, dirá el decreto de Teodosio, como la religión que la autoridad política reconoce como verdadera. Y por lo tanto, como el único culto auténtico a la divinidad, el que va asociado a esa religión. Esto no existe antes, no existe en todo el periodo de los conflictos que hemos presentado en la clase anterior. Esto existe recién a partir de una serie de decretos que se emiten entre el 379 y el 381 bajo el imperio de Teodosio. Con respecto a Constantino, en cuanto al origen del concilio, ya lo hemos dicho.
Pero el problema de cómo repercute la actitud de Constantino en las facciones que se originan a partir del concilio, ¿por qué Constantino llega a favorecer a Arrio y a los antinicenos? Esto en principio puede parecer un misterio. Si uno confronta la actitud de Constantino del 325 con la actitud de Constantino del 335, uno se pregunta qué es lo que pasa en esos 10 años. ¿Por qué de ser el que apoya la reunión de los obispos en Nicea, le da todo el apoyo de la autoridad política imperial a las resoluciones que dimanan de Nicea, hace que por emisarios del concilio las resoluciones de Nicea lleguen a todas las partes del orbe romano y se compromete a sustentar con el imperio de la ley la aplicación de la definición de Nicea y de los cánones emanados de Nicea, como 10 años después congrega un nuevo concilio en Tiro, del cual surge ¿qué cosa? La reconciliación de Arrio, sin que pase por el símbolo de Nicea. Arrio hace una profesión de fe anodina en la cual cabe tanto la ortodoxia como el error arriano, y en base a esa es reconciliado por el concilio de Tiro, conciliábulo de Tiro, y al mismo tiempo Atanasio de Alejandría es depuesto y desterrado al occidente, a Treveris de la Germania. Bien. ¿Cómo se explica el hecho? Voy a mencionar 2 explicaciones que tienen asidero historiográfico. La primera es más general y es la siguiente. El objetivo principal de Constantino, y este objetivo encuadra perfectamente en el marco histórico concreto, no solo en el general de la historia de Roma, sino en el imperio del propio Constantino y en su mentalidad como príncipe. El objetivo principal de Constantino es conseguir la pacificación religiosa. Una situación de paz religiosa externa, digamos así. Y apoya el concilio de Nicea para eso. Y cuando ve que eso no se logra con el concilio de Nicea, empieza a recibir propuestas alternativas por dónde pasa la pacificación. Y entonces empieza a recibir muchas voces que le dicen que el conflicto lo genera las fórmulas que ha elegido el concilio de Nicea, y especialmente el homoousios de Nicea, que es la piedra del escándalo, es la que divide a los obispos. Lo cual en parte es cierto, porque el homoousios es la contraseña que llegará a distinguir ortodoxia de herejía. ¿Está claro? Es verdad eso. Pero eso que es verdad, visto desde la perspectiva de alguien que lo que quiere es la pacificación externa, se transforma en un problema que hay que superar de alguna manera. Bien. De ahí la posibilidad de que tienda a favorecer a la mayor parte, con un criterio más bien, diríamos, democrático, ¿sí? Y por lo tanto ajeno totalmente a la verdad, a la mayor parte, ¿no?, de las voces que oye, ¿no?, que son heterogéneas desde el punto de vista doctrinal, como ya lo vimos, pero que todas coinciden en rechazar el homoousios. Y como el defensor principal del homoousios es Atanasio, la cabeza de los disturbios es Atanasio. Entonces hay que cortar la cabeza al disturbio y hay que sacarlo a Atanasio de Alejandría y mandarlo al destierro. Bien. Eso permite hacer una composición de lugar bastante verosímil. Hay otra explicación que la voy a presentar leyendo otra nota del libro del padre Ruta que cité de entrada. Es la nota 622. Dice así:
Pese a la suposición de Schwartz de que la llamada confesión de Eusebio y Teognis haya sido obra de un segundo concilio de Nicea. Eusebio es Eusebio de Nicomedia, Teognis es Teognis de Nicea, el obispo de Nicea. Estos eran arrianos, los dos. Y estos son devueltos a sus sedes en 328, antes del concilio de Tiro. Acá empieza el giro de Constantino. Ya estamos a 3 años de Nicea. Pese a la suposición de Schwartz de que la llamada confesión de Eusebio y Teognis ha sido obra de un segundo concilio de Nicea, o más bien de una segunda sesión de aquel concilio reunida en noviembre del 327 por orden de Constantino, es más probable que se deba al influjo de la hermana de Constantino, Constancia, que vivía en Nicomedia. La madre de Constantino, Helena, había nacido en Bitinia, en Deprano, y tenía una gran devoción al mártir venerado en Deprano, que no era otro que Luciano, el maestro de Eusebio de Nicomedia. Y ahora viene una cita de Batifol. La Paz Constantiniana, páginas 360-361. Así, con toda buena fe, la devoción de la emperatriz y madre estaba vinculada de modo particularísimo a un mártir ilustre, del cual eran discípulos el obispo de Nicomedia, el de Nicea y el de Calcedonia. ¿No sería el mártir el garante de la fe de estos obispos que por su cultura representaban el pensamiento del episcopado griego? Esta nota nos sugiere otro punto de apoyo para entender la conducta de Constantino y de sus hijos. Ya no es una razón general de Estado, sino que es una cuestión personal. Pero la historia la hacen personas. Y las razones personales hay que tenerlas en cuenta en la historia. Si no, caemos en el procesalismo historiográfico, que es un error gravísimo, ¿no? La historia son procesos generales y los individuos son meros accidentes. Pues no es así. No es así porque las acciones humanas son acciones de las personas. ¿Sí? Como dice el axioma escolástico, operaciones sunt suppositorum. Las operaciones son de los sujetos, y eso vale para todos los entes del universo y también para los seres humanos. Aquí decimos las acciones son de las personas, claro, y en la historia es así. Y Constantino es una persona que tiene vínculos con otras personas. Su inclinación hacia el cristianismo, ¿de dónde le viene fundamentalmente? De su madre, Helena, una cristiana. No de su padre, que fue el emperador Constancio Cloro, Constancio I, que fue un pagano toda su vida. ¿Sí? La afinidad con el cristianismo le viene a Constantino de su madre, Santa Helena. Ahora bien, como dice esta nota, Helena había nacido en Deprano. Y en Deprano se tenía un especial culto a Luciano mártir, al mártir Luciano. Y este mártir Luciano no es otro que el maestro de Eusebio de Nicomedia y Teognis de Nicea, dos obispos arrianos. Y entonces la pregunta que hace Batifol es: ¿no sería el mártir el garante de la fe de estos obispos que por su cultura representaban el pensamiento del episcopado griego? Eso del episcopado griego, porque el otro consejero fundamental que tiene es un latino, es un occidental, es Ocio de Córdoba. Pero ¿quién representa al episcopado griego ante la corte, en la mente de Constantino, de Eusebio de Nicomedia? Obviamente todo el episcopado griego piensa como Eusebio de Nicomedia. No, señor. Eusebio de Nicomedia representa una minoría arriana, pero es el que figura como representante del episcopado griego para él, ¿no? Y contaría con ese aval de este vínculo con el lugar de origen de su madre y con la devoción que su madre y por lo tanto la familia, acá se alusiona a la hermana, ¿no?, de Constantino, tendrían por Luciano de Deprano, mártir, y esa aureola de santidad
se traspasaría a sus discípulos. Sabemos que el discípulo de un hombre santo puede ser no santo y puede ser un hereje también. Bien. Pero eso es un hecho histórico. Pero también podemos entender que esa asociación lleve a confundir a uno con los otros. El prestigio de uno se traslada a los otros, perfectamente posible, ¿no? Y eso generaría una cierta inclinación, una cierta tendencia o una cierta facilidad a asumir como válidos los argumentos que vienen de ese lado o que son propuestos por esas personas. No que quede totalmente obnubilado el pensamiento de quien los recibe, pero sí que quede inclinado a favorecer a esas personas por ese vínculo. ¿Listo? Bien. Son dos niveles de explicación claramente distintos que no se excluyen en absoluto entre sí. ¿Sí? Bien. Con respecto a los hijos, solamente quiero presentar algún momento en que se vea la acción de la autoridad política en esta materia. Se ha dicho que desde la muerte de Constantino, que es en el 337, gobierna el imperio sus tres hijos, ¿sí? Constantino II y Constante en el occidente y Constancio II en el oriente. A Constante le toca de entrada la Hispania, las Galias y la Britania. Y a Constantino II, Italia, el Ilírico y el África. A la muerte de Constantino II, que entra en conflicto con Constante, hay una pelea entre los dos hermanos, a la muerte de Constantino II, entra en posesión de todo el occidente Constante. Constante, en principio, obra apoyando a los obispos ortodoxos, e incluso es favorable a la causa de Atanasio. ¿Está claro? Mientras en el occidente impera Constante, se empieza a generar una clara disociación entre Oriente y Occidente que vimos en la clase pasada. En la clase anterior vimos cómo los concilios que se dan en Occidente bajo Constante tienen una orientación favorable a Nicea, mientras que los que se dan paralelamente bajo Constancio II en el Oriente son homoiusianos. Rechazan el homoiusio de Nicea y lo sustituyen de entrada por el homoiusios, es decir, usía semejante, no la misma usía. Bien. Pero en el 350 muere Constante y Constancio II pasa a ser emperador de todo el orbe romano. Y aquí es donde también el occidente va a caer bajo la presión de Constancio II. Aquí es donde se dan esos concilios que presentamos la clase pasada, como el concilio de Arles, el concilio de Milán, en que el episcopado entero del occidente es conminado a firmar la fórmula que les propone el emperador o ser depuestos y desterrados. Y vemos cómo unos pocos obispos se resisten. Es en esa situación que Ocio escribe la carta que leí de entrada. Atanasio, que después de su primer destierro había vuelto a la sede de Alejandría, en el 355 será nuevamente depuesto de su sede. Y quiero leer, esto es bajo el imperio de Constancio II. Lo pongo como ejemplo de cuando hablamos de la intervención de la autoridad política, ¿en qué se manifiesta eso? Uno es,
y ahí viene el límite que le pone Ocio a Constancio, le hace acordar que si se profesa cristiano tiene que entender eso, ¿no? Que no puede ponerse a decir lo que hay que creer, que eso no le compete a él. Como proponer fórmulas que los obispos se ven obligados a aceptar, fórmulas de compromiso del credo, que se ven obligados a aceptar so pena de ser depuestos y desterrados por la autoridad pública. Pero hay otro aspecto, que es la ejecución de esas órdenes de deposición y de destierro. Ahí llegamos a un aspecto concreto de la realidad histórica. Eso es lo que quiero presentar simplemente. Había llegado la hora de proceder contra Atanasio. Leo en la página 315. Había llegado la hora de proceder contra Atanasio. Durante 4 meses, julio-agosto al 23 de diciembre del 355, por un notario imperial, Diógenes, se intentó levantar Alejandría contra Atanasio, pero todo fue inútil. O sea, la autoridad política resuelve, hay que deponer a Atanasio, hay que desterrarlo nuevamente. Primera acción, ¿cuál es? Se envía a un notario imperial de nombre Diógenes, que intenta, ¿qué cosa? Levantar los ánimos de los alejandrinos contra Atanasio. Ya estamos en plena atmósfera de conspiración política, ¿no? ¿Se entiende? Hay un funcionario que tiene el oficio aquí de sublevar a la población contra el obispo Atanasio. Muy bien. Pero todo fue inútil, dice. El 6 de enero del 356 el duque siriano entró solemnemente en Alejandría. Ahora ya entra la autoridad militar. ¿Sí? Pasado un mes en negociaciones inútiles para hacerlo partir a Atanasio, se decidió actuar por la fuerza, mandando atacar la vieja iglesia de Teona la noche del 8 de febrero, en que el pueblo celebraba una vigilia bajo la presidencia del obispo. Hubo muertos y heridos. Atanasio logró huir. Y ahora leo la nota que viene al fin de este texto, que pertenece a Duchesne en su Historia Antigua de la Iglesia, tomo 2, páginas 263-64, y está inspirado en el relato minucioso que hace de los hechos el propio San Atanasio en la Apología sobre la fuga, número 24. Dice Duchesne: las vírgenes sagradas eran numerosas en la piadosa asamblea. Están reunidos en una vigilia nocturna de oración, ¿sí? En la iglesia que llamaríamos catedral, en la sede episcopal de Alejandría. Las vírgenes sagradas eran numerosas en la piadosa asamblea. Fueron atacadas al son de gritos obscenos, algunas muertas y otras ultrajadas. Pisoteados y aplastados contra las puertas, los fieles dejaron bastantes cadáveres sobre el pavimento. El obispo, en medio de todo esto, permanecía en su sede. Monjes y laicos devotos lo rodeaban. Lograron sacarlo, pero él no pudo atravesar entre la multitud sin ser fuertemente magullado. Los que le buscaban no le reconocieron. Por lo demás, no les interesaba aprenderlo. Lo que ellos deseaban era que huyese y que apareciese como expulsado por el motín popular. Consiguieron esta satisfacción. A partir de aquel momento no se volvió a ver a Atanasio en Alejandría. Bien. Ya sobre la vida de Atanasio hablaremos en la clase próxima. Pero leo este episodio para que se advierta que cuando hablamos de apasionadas luchas, la clase pasada, doctrinales, esas apasionadas luchas tienen consecuencias fácticas enormes. No son meras disputas académicas, ¿sí? Sino que son conflictos religiosos de repercusión real en la vida de las personas. Esto que acabo de leer pertenece al año 355, ¿sí? Siendo emperador Constancio II en todo el orbe romano, ¿no? Bien, con eso queda caracterizado este primer periodo histórico.
brevemente quiero referirme lo que sea el segundo periodo histórico. El esquema acá no sigue eso, sino que más bien es cronológico, pero la segunda etapa que yo quería caracterizar es la del imperio de Juliano. Con Juliano el Apóstata nos encontramos ante un intento, decimos, de restauración del paganismo. La tendencia fundamental de Juliano el Apóstata será la de relegar al cristianismo, sin volver a las persecuciones cruentas, lo cual no quiere decir que no haya habido algún caso en particular. Pero la política general excluye eso. Y es interesante estudiar un poquito, yo voy a ser muy breve en esto porque no es nuestro tema, Nos alejamos de nuestro tema, pero no del todo, ya verán. Porque ciertamente, si algo no hará Juliano, será intervenir en las polémicas entre las facciones de la Iglesia. De ninguna manera. Para Juliano, la Iglesia entera es un mal que hay que erradicar en la medida de lo posible. Y para eso lo que hay que hacer es restaurar la vigencia de la religión pagana, que ha sido la fortaleza de Roma y la ha llevado a su grandeza a lo largo de los siglos. Hay que suprimir todo influjo de los galileos, que es la manera en que Juliano suele referirse a los cristianos, en el gobierno y en la cultura del orbe romano. Y aquí tenemos una cosa interesantísima, ¿no? Porque Juliano no desarrollará una política de directa o abierta persecución, sino que desarrollará sobre todo una política que podría ser definida con dos andariveles. Una, marginación de los cristianos. Los eliminará de todos los cargos públicos importantes. ¿Está claro? Primera cosa. O sea, procurará que no tengan arte ni parte en el gobierno del orbe romano. Primera cosa. Eso lo hará directamente, porque en el régimen del despotado todo el funcionariado romano se ha convertido en un funcionariado estrictamente burocrático que depende de la única y sola autoridad central del emperador. ¿Está claro? Si uno va al imperio de Augusto, eso todavía no es tan así, porque todavía permanecen ciertos resortes institucionales, jurídico-políticos propios de la tradición de la Libre República Romana, que no quedan abolidos por completo en el régimen que establece Augusto. Pero, empezando por el Senado. Pero a esta altura, el Senado no es más que un conjunto de personas que nombra el emperador. Claro, es otra cosa. Para poner un ejemplo, y cuando hablo de instituciones, el Senado, por ejemplo. Bien. Eso lo hace directamente con el poder que tiene como emperador, ¿listo? Con la potestad que tiene como emperador en el régimen lo que suele llamarse el despotado. Pero saca normas por las cuales los cristianos también quedan excluidos de ser recibidos como alumnos en las escuelas de retórica y de filosofía del imperio. Prohíbe que se admita alumnos cristianos, ¿está claro? Esto es interesantísimo porque en esto Juliano es modelo de mucha otra gente. Juliano dice que los cristianos no se metan con nuestras disciplinas, porque las hemos creado los paganos y son nuestras, y ellos no hacen más que corromperlas. Que se contenten con sus escrituras. Ahí fíjense cómo el puro biblismo protestante viene a ser una reiteración de la política anticristiana de Juliano el Apóstata.
Es una paradoja interesante. Pero el intento de Juliano refleja una inteligencia profunda del hecho de que el cristianismo ha adquirido una importancia extraordinaria culturalmente. Estamos en el siglo IV y desde el siglo II ya viene desarrollándose ese fenómeno que podemos llamar la asunción cristiana de la paideia de los griegos y de la humanitas romana. Es decir, las disciplinas son asumidas. Claro, según el principio de la tradición apostólica, que tan lúcida y hermosamente expuso Orígenes con aquella imagen de la bella cautiva, ¿no? Asumir las disciplinas de los paganos no es paganizarse, no puede ser eso para el cristiano. Es reconocer que en ellas hay algo bueno, pero eso bueno tiene que ser debidamente purificado para ser incorporado en el templo que es el pueblo de Dios. Es decir, tiene que ser quitada toda huella, tiene que ser quitado todo resto de idolatría y de error que circulen esas disciplinas. Por eso dice Juliano que no toquen nuestras disciplinas porque las trastornan, las corrompen. Lo que él llama corrupción es exactamente lo opuesto, es ese proceso de elevación de las disciplinas. Pero ahí ya se refleja una mentalidad que es propia del neopaganismo anticristiano de Juliano, que no es tampoco la religión clásica de los antiguos romanos, ni la de los antiguos griegos, sino que está profundamente asociado a lo que se llamó la nueva sofística en el siglo IV y al gnosticismo racionalista llamado neoplatónico o plotiniano más bien. Esas son las tendencias que fundamentalmente sustentan desde el punto de vista cultural la tesitura de Juliano el apóstata. Hasta tal punto que él quiere expulsar a los cristianos de la esfera de la cultura, y la cultura, por lo tanto, tiene que estar al servicio del paganismo, que tiene que ser la única religión del orbe romano, tiene que llegar a ser la única, por ese relegamiento progresivo de los cristianos que desaparecerán solos, dice Juliano, en la medida en que los marginemos, ¿sí? Esa marginación sistemática va a llevar a la extinción del cristianismo. Ese es el plan de Juliano, nada más. El propio Juliano da testimonio de esa intensa actividad cultural de los cristianos, ¿no? Hay un texto en el cual precisamente se queja, hace eco a una queja de una figura importante del siglo IV, que es el profesor de retórica Libanio, que fue maestro, por ejemplo, de San Juan Crisóstomo, en Antioquía, un pagano. Y Libanio en una carta al emperador se quejaba de que nuestros mejores alumnos resultan ser cristianos, ¿no? Esa es la queja dolorida de Libanio, ¿no? Y eso es un hecho que está tenido en cuenta en las medidas de Juliano, ¿no? Por un lado dije, el andarivel primero era marginar a los cristianos de la política de la cultura. Segunda cosa que procura Juliano es dotar a la religión pagana de ciertos aspectos que hacen apetecible al cristianismo y que han permitido su amplia difusión. Y así quiere que haya un sacerdocio pagano homogéneamente organizado, en el cual todos los sacerdotes sean personas virtuosas, y además que ejerzan una intensa acción filantrópica. Fíjense cómo ahora Juliano ya no es predecesor del biblismo protestante, pero sí es predecesor de la filantropía masónica, remedo de la acción de caridad propia de la Iglesia. Remedo pretendido, remedo simiesco,
infecundo que solamente puede existir en la mente o en el proyecto de Juliano el Apóstata. Bien. Sobre la figura de Juliano también hay literatura en cantidad de toda la haya posible, porque obviamente ese hombre que para la tradición historiográfica cristiana es el apóstata, para la tradición historiográfica del iluminismo, desde Gibbon en adelante, es un héroe de la humanidad, ¿se dan cuenta? Gibbon, recuerdo, es el autor de la historia de Roma propia de la historiografía iluminista inglesa del siglo XVIII, ¿no? Bien. Perspectiva histórica en la cual el cristianismo es el responsable de la ruina de toda la civilización antigua y del desastre de la Edad Media que siguió. ¿Está claro? Bien. Juliano viene a ser el último gran defensor de las luces de la antigüedad, que ahora vuelven a restaurarse en el siglo XVIII, ¿verdad? Esa es la mentalidad de Gibbon. Bien. Pero en la estela de Gibbon hay muchos autores que llegan hasta el día de hoy, ¿no? Juliano es una gran figura. Bien. Y después tenemos el último periodo, ya final, ¿no? Después de Juliano, del intento de Juliano, vendrán una serie de emperadores nuevamente cristianos, y además que a partir sobre todo de Graciano son fuertemente afines a la ortodoxia y empiezan a favorecer no a los arrianos, no a los semiarrianos, no a los antenicenos, sino al homoousios de Nicea. Esto ya lo dejo para las clases que vienen. Cuando uno quiere explicar el porqué de esta marcha, y bueno, cuando uno hace historia, lo primero que tiene que hacer es tener la sobriedad de atenerse a los hechos. Y segundo, si quiere entender el porqué del decurso general de los acontecimientos, en gran medida acá hay factores personales. Que los sucesores de Juliano sean cristianos, como que él sea un apóstata del cristianismo, son cuestiones que hacen a la mente y al corazón de cada uno de ellos. No son un proceso histórico. ¿Sí? Uno lo puede visualizar desde lo lejos como si fuese una línea de hechos, pero son acontecimientos singulares, concretos, que estos sí están todos bajo la providencia de Dios. Y con esto quiero volver al comienzo de la clase, ¿no? Porque ese error del politicismo, dije, es un error según el cual los hombres hacen y deshacen la historia a su antojo. Pero si hay algo que aprendemos primariamente de la revelación sobrenatural, de la revelación bíblica, es que todos los caminos de los hombres en la historia están bajo la soberanía del único Señor del tiempo, que es Dios, el creador y el soberano de toda la creación, y también de toda la humanidad y de todos los pueblos. Cuando uno estudia el siglo IV desde el punto de vista político, más que encontrarse ante el panorama de unos hombres que manejan la realidad, se encuentra, viéndolo con distancia objetiva, creo yo, con el misterio de una realidad que, a pesar de las acciones de todos los hombres, llega a prevalecer. Y gracias a las acciones de unos pocos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno considera que a través de todas esas apasionadas luchas doctrinales que vamos a interpretar y de las intervenciones hacia un lado y hacia el otro, que tironean en un sentido y en otro, desde el punto de vista político, los acontecimientos de la Iglesia en ese siglo, uno queda perplejo ante el asombroso resultado de que
la fe definida en Nicea recorra todo ese medio siglo de disputas terribles y de persecuciones hasta la sangre, como esta que oímos describir hoy, que es un episodio entre muchos, recorra esa línea, atraviese incluso el breve pero muy significativo imperio de Julián el Apóstata y desemboque en el Concilio I de Constantinopla. Lo asombroso aquí es que la fe de la Iglesia y la verdad revelada permanezcan en este panorama, persistan, iluminen. Por eso quería, como en la clase pasada vamos a tratar de San Atanasio y de Ocio, es decir, de las figuras eclesiales fundamentales que están asociadas a esa permanencia. Quería hacer alusión a que ese esplendor de la verdad, que está llamado a prevalecer finalmente en la historia, porque viene de Dios, que es el Señor de la historia. Ese esplendor de la verdad que ha prevalecido en el siglo IV, ha prevalecido no por acciones meramente humanas, sino en virtud de aquellos hombres que se han entregado a la luz de la verdad, que han sido fieles a esa luz y que se han apoyado en el único fundamento firme para permanecer en la verdad, que es Dios mismo. Hay una expresión que aparece en un historiador eclesiástico antiguo, según la cual Atanasio fue como la roca en que se apoyó la Iglesia a lo largo de todas estas vicisitudes, de estas circunstancias complejas, arduas e incluso sangrientas. Pero un autor ya más reciente, comentando esas expresiones, dice: Atanasio fue un luchador firme, pero la roca era el Espíritu Santo. Y quería terminar la clase con esta expresión: la roca era el Espíritu Santo, don del Padre y del Hijo, el que, según las palabras del Señor, nos lleva a la verdad plena. Él es la roca en que está apoyada toda acción como la de Atanasio, que es fiel a la verdad y que permite que la verdad divina prevalezca, permanezca y prevalezca en el tiempo de la historia y en el seno de la Iglesia. Y como estamos ya casi en las vísperas del domingo santo de Pentecostés, santo como todos los domingos, pero especialmente santo porque celebramos el misterio de Pentecostés, quería terminar la clase haciendo alusión a la roca que es el Espíritu Santo, esa roca que es fuego y viento impetuoso, porque es viento vivificante y fuego que da luz y que da vida a los hombres, vida verdadera, que es la vida eterna. Muchas gracias y será hasta la próxima.